So dirti se finisce, forse siamo ad una svolta, se hai di là di quella porta, c'è una stanza immaginaria dove l'aria era chiusa nel respiro di noi due. Siamo stati prigionieri di testarde convinzioni, viaggiatori solitari nelle nostre delusioni, fino al punto di partire per non ritornare più. Però se tu lo vuoi, faccio finta che tu non sei più tu, e ricomincerà. Con te sarà diverso come non lo è stato prima, e tutto tempo perso finirà con domattina. Ti vedrò con altri occhi, ti vedrò sopra il mio cuore, finché il grido del mio amore finalmente sentirai. Con te sarà diverso anche se tu sei la stessa, perché non ti ho mai voluto come io ti voglio adesso, senza alcuna convinzione, al di là della ragione, perché amarti come ti amo non succede sempre. Hola, soy Pablo Buñac y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Canto Psicofísico en vivo. Canto psicofísico es la conjunción de muchas disciplinas, corrientes, escuelas y áreas en las que la voz cantada encuentra su lugar. Como cantante y profesor de técnica Alexander, estoy interesado en abordar el canto como una actividad que involucra nuestra totalidad, es decir, todos los fenómenos que pasan tanto por el cuerpo como por la mente del cantante o el profesional de la voz. Con invitados expertos en su disciplina, hablaremos de todo esto y mucho más en este ciclo de conversaciones llamado Canto Psicofísico en Vivo. Muy buenas tardes, son las 5:05, van a ser en el centro de México, y las 6:05 en Chile. ¿Por qué Chile? Porque hoy vamos a hablar en estos temas relacionados con la voz. Vamos a hablar con un fonoaudiólogo de Chile, José María Espinosa, que es fonoaudiólogo, es diplomado en vocología y se dedica a la rehabilitación y entrenamiento de cantantes. Así que bienvenido, José. ¡Wow! ¿Cómo estás? Oye, me dejaste anonadado con la presentación, de verdad maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y está muy relacionado a mi trabajo también, ¿ah? Las cosas que hablaban, de ver esto, la verdad, como un todo, y la voz no es netamente una parte, hay que trabajarlo como un todo. Así que genial, de verdad que estoy impactado con tremenda presentación. Me siento en la tele. Qué bueno, estás en la televisión. En la tele online. Televisa desde México. No, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo estás, José María? ¿Cómo está Chile? ¿Dónde estás en Chile? Aquí estoy en la cuarta región de Chile, es más hacia el norte. Acá decimos que ya la cuarta región es el norte de Chile. Ajá, frontera con Bolivia. No, no tan al norte, falta todavía. Es que Chile es tan largo, sí, es tan largo, que de ir de una región a otra, por ejemplo, involucra muchas horas. Yo a la región metropolitana la tengo muy cerca y son 6 horas, imagínate. Chile es un país largo y angosto, eso es por eso. Sí. Muy bien, bienvenido, qué felicidad estar acá. Y te quería preguntar, la primera duda que me viene, que está tan en boga ahora la palabra vocología, ¿no? ¿Qué es la vocología? Porque entiendo la fonoaudiología, la foniatría, pero la vocología...
no tengo muy clara la diferencia. Bueno, la verdad, vocología es un concepto que es abierto, es un concepto donde todos los que quieran estudiar o estudian la voz o trabajan con su voz o conocen su voz o ponen en práctica todos los días la voz, la viven. Es parte, Ujú. la vocología no es de unos pocos, no es de una élite. La vocología tiene que ver con el estudio de la voz, un trabajador que utiliza su voz, incluso hasta animales. Entonces, la vocología tiene que ver con el estudio de la voz y es algo para todos los amantes de la voz, cantantes, fonoaudiólogos, otorrinos, incluso ingenieros, es para todos. Entonces, es el estudio de la voz, pero este concepto es de todos, no es Ajá, de una élite, es de todos claro, que quiera todos ser como, parte. como seres que generamos un sonido a partir de la voz, ¿no? Y algunos trabajaremos más profesionalmente con la voz y otros Claro, de otra manera, pero entonces claro. engloba todo lo que sea el uso de la voz. Muy El interesante. estudio, claro, todo lo que tenga que ver con el estudio de la voz, personas que están interesadas en estudiar la voz, profesores de todo, eso es vocología. ¿Y eso lo hiciste después de fonoaudiología? No, yo la vocología la empecé a estudiar mientras estaba estudiando fonoaudiología, me empecé a investigar un poquito la voz conmigo y también ya leyendo, entre otras cosas. Ah, No muy necesito ser fonoaudiólogo dedicado en voz para ser vocólogo, Ah, ya entiendo, perfecto. Pero bueno, esto se ha desde mi complementado, apreciación. se ha complementado en tu vida de manera extraordinaria, ¿no? Claro, ¿no? De todas maneras. Y bueno, hay muchos conceptos que, por ejemplo, que entran muchas, son conceptos que tienden a ser un tanto subjetivos, no tan concreto, entonces se generan estas cosas. Pero bueno, vocología, estudio de la voz, y todos los que estudian la voz, entrenan en su voz, son parte de ellos. No netamente una élite o una carrera específica, por así decirlo. Ah, perfecto. Y dime, ¿tú te has dedicado fundamentalmente a cantantes? No, yo trabajo simplemente con voz, me dedico a voz. Ajá. Fonoaudiología, mira, para que tú sepas, tiene varias áreas. En fonoaudiología, por ejemplo, podemos trabajar con adultos la deglución, que es el acto motor de tragar. Podemos trabajar también la cognición, trabajamos el lenguaje, trabajamos el habla. Los fonoaudiólogos somos los especialistas que son expertos en la comunicación. Podrían ser como del cuello para arriba, entre otras cosas, pero tú sabes que en canto psicofísico no es solo del cuello para arriba, es Sí. todo, pero no, nos centramos en el tema de la comunicación. Y en una de esas áreas está la voz, y yo me he Ujú. dedicado a trabajar en ella. Trabajamos en la funcionalidad de la voz, en recuperar esa funcionalidad de la voz y Maravilloso. entrenarla también desde Sí. nuestra visión, desde nuestro objetivo ya que tiene que ver más con la salud, no con el arte, por ejemplo, en el caso de los profesores de canto, los pedagogos vocales. Sí, entiendo, perfecto. Aquí estuvimos, empezamos este ciclo con Fabiana Wilder, que ya es fonoaudióloga trabajando en Buenos Aires, y bueno, fue maravilloso, ¿no? Hablar de este tema. Y contigo me va a encantar abordar tu experiencia. Ya tenemos buena química ya nosotros. Sí, y nos hemos visto ¿cuántas veces? ¿2 veces? ¿3 veces? Claro, yo estuve, para que las personas sepan, yo hice una entrevista yo entrevisté acá a Pablo Buñac, así Sí, que me siento que los papeles se invirtieron un poco, me dan ganas de preguntarte cosas, pero vamos a hacer que conversemos, exacto, vamos que vamos a fluya la conversar. conversación. Sí, sí, Y sí, también sí. en un curso muy bueno que hizo Pablo, que de verdad todas las personas que trabajan con voz deberían estar. Y nosotros, por ejemplo, cuando rehabilitamos voces, una de las cosas que se ven mermadas en las personas que tienen patología vocal es la percepción. Tienden a estar un poco anestesiadas. Y Ujú. nosotros trabajamos con eso, pero nos faltan herramientas, faltan muchas herramientas más y sin duda uno de los cursos, y bueno, sabemos que Pablo es experto en técnica Alexander, a mí me sirvió, así que de partida te quiero dar las gracias por eso y si quieres podemos conversar también eso Sí, más sí, adelante. claro, qué bueno, qué bueno. Sí, tomaste un curso que en realidad no fue un curso, fue un taller, ¿no? Un taller maravilloso, Cortito, sí, de 3 horas, y bueno, a donde aplicamos algo de los principios de la técnica. La técnica es infinita, como infinita me como imagino. la vida misma, ¿no? Todas las ramas y las cosas que se pueden trabajar desde la técnica y comprender los principios, pero qué bueno que te sirvió. No, Y maravilloso, maravilloso. dime, ¿tú cantas, José? No te pregunté. Sí, canto de toda la vida. Yo creo que ahí está el afín que yo tengo con la voz. Mi madre
siempre cantó, siempre estuvo en sus concursos acá en Chile, entre otras cosas. Mi papá, de repente, mi papá es abogado, pero él tiene sus dotes cantantes también. De repente te canta un do de pecho maravilloso, no sé de dónde sale. Y bueno, yo salí un poco por ahí, tuve esa estimulación en esos contextos bien estimulantes en el tema del canto y sí, de toda la vida he cantado. No me declaro obviamente como un cantante de profesión, lo vivo como un hobby, me gustaría, siempre obviamente estoy tomando clases con diversos profesores, entre otras cosas, pero siento que lo dejo un poco de lado. A veces estar siempre preocupándome de la voz de los demás me hace de perderme de vez en cuando de la mía y siento que mis dotes artísticos los tengo un poquito de lado, ya espero recuperarlo, trabajarlo en un Sí, tiempo. sí, porque nada te impide, ¿no? Hacerlo. Una cosa No, para es nada. tu faceta terapéutica y otra es tu rol artístico, ¿no? No, Eh, totalmente. Tengo que trabajarlo. exacto. Pero sí Y, canto. Me considero la verdad un cantante de la vida. y ahora que dices que vas con maestros de canto, me interesa mucho esto. Tú que conoces la voz de manera científica, que has estudiado fonoaudiología, que es una carrera de 6 años, al menos en Argentina, no sé en Chile, 5 años acá en Chile. 5 años. Que no Eh, es menor. pero No es es mucho. mucho tiempo de No, estudiar de manera científica qué es lo que ocurre en la voz, ¿no? Y qué es lo que ocurre, supongo, en la respiración y en todos los claro. procesos En todos involucrados los en la voz. procesos, claro. Dime una cosa, ¿te quieres agarrar la cabeza cuando tus maestros de canto te dicen cosas que no son? No, para nada. Ah, Para bueno, nada. mucho más bien. No, para nada, para nada, para nada. No es así. Además que pasa que la voz, por ejemplo, por lo menos acá en Chile, el tema de la voz cantada se ve muy poco, es una pincelada y de vez en cuando no son los profesionales más aptos para, es muy poco frecuente ver profesores que estén haciendo clases de fonoaudiología, fonoaudiólogos que estén haciendo clases, que sepan de verdad de voz cantada, porque para saber de voz cantada y trabajar con cantantes tienes que vivirlo, tienes que entender, ser parte de esa cultura, tienes que entrenarte y tienes que entender muchas cosas. Y la verdad que el cantante me fascina porque el tema de la rehabilitación a veces puede sonar un poco feo esto, no es mi intención, se me quedó corto a veces comparándolo, se me queda corto comparando lo que vendría siendo el trabajo o entrenamiento con cantantes. Es todo un mundo Ujú. que nunca espero, y tanto la rehabilitación, nunca espero quedar satisfecho y siempre voy a seguir aprendiendo porque es tanto, tanto, tanto. Entonces, todo lo que me enseña un profesor, bienvenido sea. Ya entiendo, sí. No, yo iba ¿Se orientado entendió? más sí, 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 iba orientada mi pregunta a esta falta de, por ahí, de Ah, conocimiento maravilloso. que yo encuentro en los maestros en muchos maestros de canto, ¿no? Claro, Eh, bueno, y lo he hablado con muchos colegas y hablamos de esta falta de sistema, no hay un estándar de educación vocal en general en claro, Chile, pero es como que generalmente el maestro de canto, pues, se va haciendo de lo que va aprendiendo de sus maestros de exacto, canto, ¿no? Y va exacto, juntando información de aquí y de allá. Eso fue un poco mi inicio también, claro, y después empiezas a entender realmente qué está pasando en tu cuerpo, ¿no? exacto. Sí, eso, yo creo que Tengo harto que decir de eso. a ver, Yo dime. creo que, yo creo que primero, oye, primero dime si se escucha mucha bulla, algo, me avisas para decirle a la gente que está abajo que se calle un poco. No, sabes que no se escucha, Ya, no, no, me dice, muy, muy, sí. muy, muy amigablemente les voy a decir, oye, por favor, guarden silencio. Ya, mira, yo creo que hay todo un tema, si separamos un poquito lo que vendría siendo nuestra profesión de salud, con la del pedagogo vocal, por ejemplo, acá en Chile voy a hablar de la realidad de Latinoamérica, que es lo que conozco, y también la realidad acá en Chile. Para ser pedagogo vocal, profesor de canto, no hay un título, por así decirlo. Yo creo que puede influir un poco. Ya nosotros como trabajamos con salud, rehabilitación, tenemos que tener un título, tenemos que estudiar, entre otras cosas. Pasa mucho que la gente entra, puede ser, y piensa que netamente por saber cantar puede trabajar con un cantante y se queda ahí. Ujú. No hay una formación de por medio porque no es obligación. En el caso, por ejemplo, de Chile o algunos países de Latinoamérica. Yo creo que existe, por ejemplo, la de intérprete, pero profesor
o pedagogo vocal formalmente no hay. Y yo creo que por ahí parte un poquito esa sensación de que de repente no es necesario o una cierta desinformación. Siento que hay una obligación ahí que sería lindo que más adelante hubiera una carrera y que la gente de todos los países pudiera optar por ella para también ellos sentirse, oye, soy profesor, respétame, mi trabajo es importante. Y el trabajo del pedagogo vocal es fundamental porque están trabajando con un cuerpo, con una persona, con organismos que se pueden lesionar y requiere conocimiento. Entonces yo creo que parte por ahí un poquito este desconocimiento que ahora te diría que ha ido cambiando. Cada vez nos actualizamos más, cada vez la gente y como comunidad nos estamos acercando más y nos estamos apoyando entre uno y otro. ¿Ya? Y Ujú, siento ujú. que todos estos baches y como que falta esa necesidad, no, siento que ha despertado más la necesidad de conocer. Así que esa es mi apreciación. No sé qué te parece, si te hace sentido. Yo Puede ser. siento que sí, que obviamente toda esta globalización que tenemos también tiene un lado muy positivo, ¿no? Y incluso pienso que la pandemia ha tenido un lado muy positivo Fabuloso. en esto, porque Sí. pues estas ideas de trabajar de manera virtual, estos encuentros, viste que, no sé si tienes la misma sensación, José María, Uf, de que pertenecemos a un club de gente loca por la voz y nos conocemos todos en ese club. Ah, está el que trabaja con Steel Voice, está el que trabaja con Speech Level, está el fonoaudiólogo, no, el maravilloso. logopeda, el vocólogo. Ya todos más o menos en ese club nos estamos conociendo y compartiendo eh, Eso. conocimiento, hablando de estos temas. Por eso creo que es un beneficio que cada vez este conocimiento está más al alcance de todos. Es loco pensar, por ejemplo, allá por el 2000 hay una canción de La Ley, que era un grupo chileno, Sí. que decía, no sé si fue de La Ley, pero era una frase de que estamos en la época de la comunicación, de las telecomunicaciones, pero aún así no nos conectamos muy bien. Ahora pasa eso, todo lo contrario. Estamos en la época de la pandemia y nos conectamos, pero maravillosamente bien. Siento que cada vez estamos más unidos y acá entra todo el tema de la vocología, de la gente que de verdad quiere estudiar la voz. Nos empezamos a conocer, nos sentimos parte de un gremio importante que somos parte de una cultura. Tenemos, por ejemplo, temas en común, intereses en común, nos sentimos parte y empiezan a pasar, a formarse mayores comunicaciones, empezamos a conocer el trabajo de mi colega, empezamos a darnos cuenta que muchos no son enemigos, que no era lo que de repente te decía un profesor antiguo. No, somos amigos y tenemos que nutrirnos entre uno y nosotros y empezamos a desarrollarnos como comunidad. Y Sí, eso es, sí. yo creo que es la esencia de los estudiantes de la voz. Exacto. Oye, José, dime una. Me emociono, disculpa, a veces me emociono No, no, con lo no, que está muy digo. bien. Por eso yo le puse a este espacio ese nombre de canto psicofísico, porque cada vez estoy más convencido de todo lo que abarca, ¿no? Si tuviéramos que crear, vamos a fantasear que creamos una carrera para la voz, Sí. eh, yo creo que tendría 50 materias, Uh, total. ¿no? En materias que tengan que Yo, ver con el cuerpo, no, con no es la. por nada, pero Pablo, yo te quiero haciéndome clases. Dale de todo lo que vendría siendo este concepto de canto psicofísico y ojalá aprender un poquito más de Alexander, que es maravilloso. Sí, bueno, pero a mí me pasa, seguramente a ti te pasa lo mismo. Uno más conoce, más sientes que no sabes, ¿no? Claro, A mí me pasa mucho eso. Cada vez, hace 20 años que doy clases de canto, por ejemplo, y siempre siento que estoy reformulando mi enseñanza con más cosas, con más elementos, y no termino. Y digo, bueno, esto evidentemente es de no terminar, ¿no? Pero a la larga te va dando mayor flexibilidad, ¿no? Y supongo que en tu actividad es lo mismo. Vas encontrando muchos más elementos que te claro. van haciendo más sentido a ti. Tú, José, trabajas mucho con rehabilitación de cantantes, Sí, problemas, patologías de los cantantes, como qué, por ejemplo, ¿qué patologías son las más mira, comunes? las más comunes sin duda son las que, desde mi experiencia y lo que se ha visto, las hiperfuncionales, las que vienen por un patrón que no es netamente vocal, sino todo, ya es trabajar directamente con lo que pasa acá en la cabecita y cómo esto se manifiesta en una voz un poco más tensa, un poco más apretada.
por ejemplo, una voz que en vez de decir hace y las personas también, lo que yo he visto, tienden a ser también más ansiosas. Entonces, es lindo trabajar con ese tipo de personas porque al final tú rehabilitas voz, pero también cambias vidas, porque hay todo un cambio a nivel psicofísico, ¿se entiende? Con Sí. eso. Nosotros al final buscamos la economía de la voz y la gente también va encontrándose con un estilo de vida mucho más económico y al tener una voz más económica van teniendo sensaciones de placer, de sensación de utilizar su voz más cómoda y no solo trabajamos rehabilitando voces, porque trabajamos, no solo rehabilito voces, no rehabilito voces, rehabilito a personas que tienen patología de la voz. La vida después de la rehabilitación les cambia totalmente y eso, son más hiperfuncionales, que tienden ya, por ejemplo, estas voces más apretaditas, por así decirlo. Ajá. Y eso genera que, por ejemplo, nódulos. Es que ahí, claro, por ejemplo, estas patologías hiperfuncionales vienen por un uso, por ejemplo, excesivo de la voz, ¿vale? Mucha frecuencia, mucha demanda, sostenida y sin descanso. Y Ujú, eso va haciendo que esta laringe tiende a apretarse más, ujú, tiende a forzarse más, y el tejido también se va lesionando. Eso puede generar, pero eso está alterada la función, por eso son hiperfuncionales. ujú, Pero eso puede generar que más adelante se vayan generando lesiones un tantito más orgánicas y que pueda verse, por ejemplo, un nódulo o pueda verse, por ejemplo, un pólipo, entre otras cosas. Que el nódulo, por ejemplo, es como unas callosidades. Imagínate ujú, que yo soy un profesor o soy un cantante y yo tengo este hábito, ya, esta conducta de generar mayor esfuerzo y no descanso y tengo varias clases en el día. Mis cuerdas vocales están en constante contacto y acá entra un concepto que es estrés de impacto, un estrés de impacto repetitivo, ujú. aumentado y eso igual que en las manos va generando lesiones, va generando que tendamos al esfuerzo y vamos cayendo en un círculo de sobreesfuerzo vocal que se llama. Ujú, ujú. Y después de eso, puede generar ese contacto sostenido, frecuente, fuerte y sin descanso, obviamente lesiones orgánicas como un nódulo que vendrían a ser como callosidades para que la gente entienda. ¿Vale? Ahí está, hay un saludito ahí, acá lo ponemos. Vanina Buñac es mi hermana, está en ¡Ah! Israel. Sí, Maravilloso. Está en Israel, está en Israel, wow. vive en Israel ella. Maravilloso. Sí, y bueno, Vani, no sé si sigue, viste que ahora todos somos tan ansiosos que estamos un ratito y nos vamos. No sé si sigue ahí. Si sigues ahí, Vanina, estábamos hablando de la voz y Vani tuvo problemas de nódulos. Tuvo nódulo, Tuvo maravilloso. nódulos, pero no me acuerdo si le habían operado. Maravilloso, digo, No me disculpa. acuerdo. Bueno, si estás ahí, Vani, habla. Pueden ser. Depende, eso va a criterio ya del otorrino en este caso, si recomienda que sea operable o no. Pero de repente lo lindo es que el fonoaudiólogo tiende a ser a veces como la medicina, ¿ya? Y Ujú, ese ujú. nódulo puede mejorar y esta voz, estas cuerdas vocales pueden volver a su funcionalidad normal. Y eso es lo lindo. Sí, a mí me encanta un concepto que siempre dice Fabiana Wilder, que es mi amiga fonoaudióloga de Buenos Aires. Ella dice, este concepto que tenemos muchas veces del mal uso de la voz, que te genera esos problemas, y dice, en realidad se lesionan los que están en eso, los que por eso, o sea, quien no utiliza la voz de manera profesional o con un alto rendimiento, que no hace un uso Claro, atlético de su voz, no se va a lesionar, ¿no? Pero quienes estamos claro. cantando y dando clases y trabajando mucho en Zoom, eh, es normal, ¿no? Que estas cosas sucedan. ¿Te pasó de que a partir de la pandemia hay más patologías de la voz por el uso del Zoom? Puede ser, se ha visto, sí puede incidir. La gente, por ejemplo, tiende a ver, va a depender de la persona. La verdad no he notado grandes diferencias. Incluso yo he aumentado la demanda en pacientes por el hecho de que estoy trabajando, empecé con el tema del Instagram y empezó a llegar muchos cantantes y me empecé a enfocar en ese nicho, entonces como que no vi bien la diferencia. ¿Ya? Pero sí va a depender mucho y lo que puede generar una mayor demanda vocal pueden ser, por ejemplo, el tema del audífono,
las largas horas de trabajo entre tipo de persona, por ejemplo, un profesor que tiene que estar pegado al computador con los dos audífonos que generan un efecto de oclusión, que hacen que de repente no escuchemos nuestra propia voz y tendamos, y ahí se genera el efecto lumbar que yo tiendo a aumentar la intensidad de la voz, generando mayor estrés de impacto, dices como que chocan mucho más fuerte las cuerdas vocales. Así que va a depender del caso. Yo lo que sí he visto, obviamente, por ejemplo, he estado con muchos profesores de canto y también profesores de escuela, de aulas, que sí refieren muchas dificultades asociadas a el teletrabajo, por ejemplo. Claro. ¿Cómo dijiste que se llama el efecto Lumbar, Lombard? Que es que sí. no tengo una mala percepción de lo que estoy escuchando, entonces hago un Pasa, esfuerzo. la verdad, quizás me equivoqué en el concepto, pero el efecto lumbar se ve, por ejemplo, cuando hay mucho ruido o aumenta, el medio ambiente está muy intenso, no me escucho bien y tiendo a aumentar la intensidad de la voz. Ahí yo creo que ahí la verdad está mejor aplicado el concepto. En este caso, se genera un efecto de oclusión y yo no escucho. Yo no tengo un buen feedback de la voz y tiendo a aumentar la intensidad de la voz. No sé si aplicará bien a ese concepto, habrá que verlo bien, Sí, pero yo sé que se aplica más a el ruido, por ejemplo, intenso, y ahí, como no me escucho bien, aumenta la intensidad de la voz. Yo creo que totalmente. ahí queda mejor. Me acuerdo, en una época que cantaba mucho con orquesta y yo no tenía buen monitoreo, ¿no? Entonces yo no me oía bien y eran, eventos muy, muy largos, cantaba muchísimo y me acuerdo de que me quedaba, no sin voz, pero me quedaba muy cansado porque tenía, con el efecto Lombard, elevaba tanto mi voz y me acuerdo que yo decía, bueno, el próximo sábado voy a cantar mucho más bajo, me cueste lo que me cueste. Bueno, y era imposible porque yo creía que lo hacía bajo y no lo Claro, hacía bajo. Entonces, muy claro, engañoso, ¿no? claro. Bueno, ahí entra este concepto tan que se ha debatido mucho, que ahora ya tenemos una mayor claridad, por ejemplo, las personas que trabajamos con la voz de demanda vocal. ¿Vale? Antiguamente se hablaba o se pensaba que era algo más relacionado a temas laringeos, por ejemplo, aumentar la intensidad directamente acá, la frecuencia, pero también está relacionado al medio ambiente, porque quizás yo puedo tener muy buena técnica, controlo muy bien las variables relacionadas al sonido y a la voz, pero si me enfrento, por ejemplo, a una situación de audífonos, por ejemplo, o de un medio, por ejemplo, un show que haya mucho ruido y no tenga un buen feedback, una buena retroalimentación, voy a aumentar de repente los decibeles, me voy a afectar más la voz, entre otras cosas. Y ahí tú ves que aumenta la demanda de la voz. Exacto. Te quiero leer un mensajito, dice Diana, ¿qué consejo das para los maestros que todo el día damos clase en línea y cuando son presenciales gritamos con las mascarillas? Qué buena pregunta. Vamos a partir, por ejemplo, desde mi experiencia, ¿qué consejos das para los maestros? Primero que todo, asesorarse. Yo creo que el asesoramiento es muy importante. Estar, por ejemplo, con alguien, en este caso un fonoaudiólogo que te puede guiar, porque quizás es el contexto el que es muy demandante, y, por ejemplo, coordinar ciertas horas, coordinar ciertos descansos, entre otras cosas, y también llevar una técnica que te va a llevar a la economía vocal. Si no ese es el caso, aumentar tu percepción, sentirte qué estás haciendo mal, quizás me estoy esforzando mal, entre otras cosas. Y obviamente yo creo que eso, asesorarse también, sin duda, asesorarse es un camino que te va a guiar de mejor forma hacia un buen estado de salud y coordinarlo también con tu contexto, porque de repente el contexto que te hace esforzarte más. Y obviamente, si hay algo puntual, el manejo de la intensidad. La presión subglótica que está relacionado con este aire que viene de los pulmones y que hace que estas cuerdas vocales se abran, está relacionado directamente con la intensidad. Y es esa intensidad la que hace esto, que nos Ujú. golpeemos más. Pasa mucho en los cantantes, pasa mucho en los maestros, pasa mucho en todos, la verdad. La verdad, hablemos específicamente de los cantantes que hablamos que no, que tienes que llegar a esta nota con intensidad, que tienes que hacer, y buscamos esta voz fuerte que es la intensidad, ¿cierto? Pero no está ahí el tema.
Y ahí está el verdadero problema. Nosotros tenemos que buscar intensidades bajitas, bajitas totalmente, ¿ya? Entonces yo creo que eso es muy relevante. De repente la intensidad está más, y de hecho, la intensidad está muy relacionado con las patologías de hiperfunción que uno ve, por ejemplo, en clínica. Así que mucho ojo con el monitoreo de la intensidad, asesorarse y ver bien cómo están distribuidos tus horarios, dar más descanso a tu voz, calentar y enfriar tu voz. Si tú conoces, por ejemplo, los famosos ejercicios de tracto vocal semiocluido, utilízalos porque te aseguro que te van a ayudar mucho. Pero siempre busca el menor esfuerzo. Muy buena su respuesta, señor. Y otra cosa, esto que dice de cuando gritamos con mascarillas. Obviamente, cuando gritamos con mascarilla, se va a escuchar menos mi voz y yo tiendo a aumentar la intensidad de la voz. Y si aumento la intensidad de la voz, ¿qué está pasando con las cuerdas vocales? Aumenta este estrés de impacto. Entonces estoy aumentando la energía acústica sin darme cuenta y yo no me escucho. Aumenta tu percepción. Es muy importante. De repente el feedback no va netamente en los oídos. El cantante no solo se basa en el feedback que da al oído, también lo que yo siento, lo que sensa todo mi cuerpo. Es muy importante que tú lo sientas y que a la hora de hablar siempre te estés monitoreando y sintiendo el esfuerzo mínimo. Busca el esfuerzo cero, ¿ya? Es muy importante eso. Y obviamente si puedes estar haciendo algún ejercicio, calmarte, respirar, están también en esos descansos que uno le da a la voz, Ujú. una ayudita para recuperarnos también, muy importante. Yo ¿Ya? creo que eso de los descansos aplica a todo, ¿no? A A todo. todo, Porque finalmente cuando estamos en situaciones de trabajo en la computadora o donde sea, pero todo lo que sea sostenido con mucho tiempo, lo único que va a generar es un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, estos totalmente. descansos, yo les digo mucho a los alumnos, el Pomodoro Time, que ahora está más de moda, está muy de moda para usar, para ser más productivos, ¿no? El Pomodoro Time. Cómo ser más productivo y enfocarme en mi trabajo durante 25 minutos. Pero en Claro, realidad yo lo uso mucho para mí y para enseñarles a mis alumnos a que toda su musculatura, incluidas sus pliegues vocales y sus cuerdas vocales, exacto. en el momento en que les damos un descanso y hacemos otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, supongo que en tu caso esta pausa tiene que ver con hacer silencio por un rato, ¿no? Claro. O también puede ser, en ese caso, comunicativo, ya que nosotros los fonoaudiólogos también trabajamos somos expertos en comunicación, de repente decir lo justo y lo necesario. A veces nosotros nos alargamos, me pasa a mí, ¿ah? Que la ansiedad de repente y la felicidad, me hace hablar más de la cuenta y a veces menos es más. Damos más descanso a la voz, entre otras cosas, también puede ser una muy buena técnica para encontrar un respiro y bajar la intensidad sin duda, monitoreándolo. Una intensidad muy alta va a hacer que tú tiendas a tener una mayor sensación de esfuerzo vocal. Entonces, monitorea mucho esas sensaciones, siempre estar sintiendo sensaciones tranquilas, de satisfacción idealmente. Y si no, si sientes que estás, por ejemplo, del 1 al 10 en un 8, preocúpate, descansa, baja la intensidad, algo quizá hay que hacer ahí, pero Ujú. siéntete, lo principalmente siéntete. Muy bien, muy lindo su consejo. Dice Viviana. Sí, qué bueno, me alegro. Viviana Flores dice, básicamente evitar el fonotrauma, calentar, enfriar y entrenar. En la actualidad, con las mascarillas, el percance del aumento de la intensidad debido a la falta de autorretorno aumenta los niveles de riesgo. Totalmente, aumenta los niveles de riesgo. Además que no solo hay personas, por ejemplo, en ese caso, una persona que está con mascarilla, se encuentra, por ejemplo, a un contexto que te genera una mayor demanda vocal, como hablamos, pues uno de los peores de todo, el ruido, que tienen que trabajar, la mascarilla. Entonces, la demanda vocal de las personas ha aumentado y hay que tener mucho cuidado con eso. Las estructuras laríngeas tienden a estar en un mayor riesgo y sobre todo si vienen personas que ya vienen con una patología vocal, que ese tejido a nivel laringeo ya hay una predisposición, que por sí solo no se puede generar más daño, pero si se enfrenta a un contexto de mayor demanda, sí puede generar una Ujú. patología vocal, ya sea aguda o crónica. Así que muy bien tu respuesta, colega. Muchas gracias. Viviana Totalmente, de también acuerdo. pertenece al club. Oh, yo también Viviana, soy parte del club.
Sí, Ah, maravilloso. Viviana es cantante y trabaja mucho con pedagogía vocal en España, así que Sí, le mandamos un abrazo a Viviana. Estuvo en una de nuestras maravilloso, charlas sí, también, Vivi. Bueno, los sí. presento, Viviana, José María, Hola, José María, Viviana, Viviana. gusto. Qué bueno. Maravilloso, no, tremenda. Sí, es fundamental el tema del calentamiento y el enfriamiento también. Es algo que para todas las personas que utilizamos nuestra voz de manera ocupacional o ya gente que tiene un entrenamiento como una voz más profesional, debe saber utilizar muy bien. Ya se han visto de repente estudios que hablan que incluso el 20% de las personas cantantes no calientan ni mucho menos enfrían. Se han visto, por ejemplo, casos de cantantes profesionales, calientan, dan su show, se van a hablar con el público y se fatigan con la voz hablada. Claro. Imagínate, ahí se generan es porque nunca enfriaron. Terminan, por ejemplo, un show hablando, gritando súper, no gritando la verdad, pero obviamente con compensaciones musculares después de mucho tiempo. Y ahí tiene que venir el enfriamiento, donde nos regulamos y después volver a la voz hablada. Entonces, son cosas muy importantes. El calentamiento y el enfriamiento asesorado por un profesional que te guíe, yo creo que es algo que todos debamos aplicar y que todos los profesionales de la voz y las personas de voz ocupacional deben saber, sí o sí. Dice Vivi, hola, aquí un poco de noche, pero me encanta escucharles. Qué lindo, Viviana. ¿Qué horas Maravilloso. será en España? ¿7 horas más? Son ¿O 6 2 horas de la más, si no me mañana? equivoco. ¿Qué 6 hora? horas más. Son No, 6 horas más, si no me desde equivoco. Chile, pero desde acá Desde Chile, 6 horas, sí. 7 horas en acá México. 7, acá 7. Eh, ahora, José, ¿qué se te ocurre? Yo sé que es una pregunta medio tramposa, pero ¿qué podríamos pensar A ver, como ¿qué me vaya a calentamiento, preguntar? a la gente? Algo que pueda servirle a todos. Vamos, yo sé que es dificilísimo. Es muy difícil porque Sí, va a depender. Pero, ¿qué puedo recomendar? Mira, sí. sí o sí existen unos ejercicios que se llaman ejercicios de tracto vocal semiocluido, que involucran una semioclusión de nuestro tracto, que es todo lo que va sobre las cuerdas vocales, laringe, faringe, cavidad oral y de repente la cavidad nasal. Entonces semiocluimos, semicerrado, y se ha demostrado que eso genera una facilitación de la vibración, que los sistemas que participan en la voz se comunican mucho mejor. Entonces son muy buenos ejercicios. Obviamente estos ejercicios pueden ser buenos como peligrosos para las personas que no los manejan. Si he de recomendar y jugármela y poner mi nombre ahí, decir, el fonoaudiólogo lo dijo, puedo recomendar unos que que generan una muy bajita resistencia a laringia, que esto está afirmado también por la evidencia, que son las consonantes nasales, que son de mis ejercicios favoritos. Las consonantes nasales tan fácil como hacer Mm, obviamente buscando el esfuerzo mínimo y obviamente la intensidad más bajita. ¿Qué ujú, tengo que buscar? Idealmente sensaciones cómodas y idealmente guiado lo van a encontrar vibración en esta zona. Eso es maravilloso. ujú. Pero esos ejercicios a una intensidad muy bajita, no tanto tiempo obviamente, varias veces en el día en periodos cortos, te va a ayudar muchísimo, muchísimo con tu voz. Si he de jugármela, podría ser ese. Pero ya los otros ejercicios que generan una mayor resistencia laringea, tendría mucho más cuidado. Sí, claro, Mucho más claro. cuidado. Sí. Incluso los famosos ejercicios, la terapia de resistencia en el agua, hay que estar asesorado, sí o sí. He Ujú. visto videos en YouTube, he visto miles de cosas y depende de la persona cómo lo haga. Incluso ejercicios que son tan fáciles como hacer... Hay personas que a la primera... ¿Y qué pasa con las cuerdas? Claro. Quizás no es para ellos de momento, necesitan una Sí, guía. sí. Por eso yo tengo que tener mucho, yo recomiendo que tengan mucho cuidado con eso, que se asesoren antes de hacerlo y eso hay que tenerlos para cuidado. Pero si es de jugármela, las consonantes nasales a muy bajita intensidad, por favor, a muy Sí. bajita intensidad. Y Si me dime, la tengo que jugar por un ejercicio. dime, ya Son que mis favoritos. te jugaste por ese, ¿serviría también como enfriamiento? Para el caso de lo, por Sí, ejemplo, para los enfriamientos se recomiendan obviamente ejercicios muy baja intensidad y que tiendan a ser glisandos descendentes, descendente. descendentes. ¿Por qué? Después de cantar, después de, por ejemplo, de utilizar mi voz por muchas horas, ¿vale? Estar expuesto a una mayor demanda vocal, se generan fenómenos, por ejemplo, de compensación,
que vendría siendo, por ejemplo, como las cuerdas ya se empiezan a cantar, a cansar, entre otras cosas, entran a actuar otras musculaturas que ayudan a que eso se mantenga, a esforzarnos el doble, entonces para que eso se relaje y la laringe tiende a apretarse más, tanto anteroposterior como medialmente, y a subir, a quedar, terminamos muchas veces así, con la laringe acá. Ayuda mucho a encontrar esa laringe que es mucho más tranquila. Notas que son más descendentes, glisandos, y a muy bajita intensidad, por favor. Y si lo quieren hacer con las consonantes nasales, como la bemol, la N, mm, mm, ¿te das cuenta de la intensidad? Mínima, mínima. Mínima. Y de repente dicen, pero es que, oye, ¿cómo hay cantantes que se escucha la voz? ¡Wow! Súper fuerte. Es que ellos juegan más con la sonoridad y no la intensidad. ¿Vale? Uy, qué Y lindo ahí tema. eso es un tema, y totalmente, porque de repente la gente al sonar fuerte quiere buscar sonar fuerte. Y para sonar fuerte, chicos, primero que todo, tengo que aprender a sonar a muy bajita intensidad y guiado por un profesional, voy a hacer que esa voz se escuche resonante y proyectada. Pero eso depende de un camino, de un entrenamiento. Nunca Eso. busquen la intensidad, chiquillos, nunca busquen la intensidad. No es lo mismo sonoridad que intensidad, ¿no? Intensidad, Cuando sí. decimos intensidad, podemos pensar también en fuerza, esfuerzo, ¿no? Y yo hay una imagen que a mí me encanta decir en relación al sonido, y siempre la digo en los cursos, seguro te la dije, José, que es esta idea de que el sonido, siempre nos dicen proyecta, ¿no? Proyecta el sonido Proyecta. hacia la fila 20, ¿no? Claro. Proyecta el sonido. Pero que la proyección es una capacidad de la luz, ¿no? La luz se proyecta. En realidad el sonido resuena y ese concepto es mucho más englobante pensar en resonar que en proyectar, ¿no? Porque proyectar Totalmente. siempre nos da la idea de que, Además te hace tender hacia adelante, claro, como que al acto y no dejar exacto. de hacer. Es como que en el acto de proyectar estoy aquí y el sonido tiene que llegar allá adelante, ¿no? En cambio, cuando Claro, pensamos en esta idea de resonar, con esta idea de campana, ¿no? Que donde sea que golpee va a sonar, creo que hacemos con menos intensidad me y encanta el logramos proyecto, mayor resultado. claro. Bueno, está maravilloso el concepto. Me encantó la explicación, de hecho voy a empezar a hablarla cuando me hablen de, oye, ¿cómo puedo encontrar una voz más proyectada? Ahí yo me voy a recordar, te voy a recordar. Sí, la intensidad, para aumentar la intensidad, la intensidad, nosotros por ejemplo hay un concepto que hablamos de volumen del sonido, ¿ya? Y la verdad, ese no es el concepto correcto. Correcto, nosotros tenemos que hablar de intensidad que se mide en decibeles, Ujú. ¿ya? En decibeles. Y para que aumente la intensidad de la voz, tiene que aumentar esto, el estrés de impacto. O sea, qué tan fuerte chocan las cuerdas vocales, ¿vale? De esa manera, ¡pum!, puedo hacer sonidos más intensos. ¿Qué me va a generar? Obviamente, una mayor posibilidad de generar un fonotrauma en ese caso. Lesión, fatiga, entre otras cosas. Y que tenga que estar enfriando y descansando mucho tiempo. Y Ujú. no lo óptimo. Pero la sonoridad vendría siendo como yo percibo el sonido. Y ahí hay que trabajar el cantante. El cantante, la verdad, no busca tanta intensidad. Del 1 al 10 buscará un 3, depende mucho de la persona, pero nunca se pasa al 10. Está en la sonoridad, que vendría siendo este concepto de cómo se percibe subjetivamente el sonido, trabajando con la resonancia, con la verdad, todos los sistemas trabajando coordinadamente, va a hacer que se genere esta voz resonante, que resuena, que no necesita esfuerzo, pero se hace a baja intensidad, chicos. Nunca busquen la intensidad, porque eso nos va a generar daño. O sea que con baja intensidad podemos generar mayor Wow. volumen, quizás, ¿no? Bruno Mars, por ejemplo, Bruno Mars no utiliza mucha intensidad, Ujú, porque si lo utilizara, créanme que no duraría ni 4 canciones, ni ujú, 3 canciones, la verdad. claro. Ahí está el tema. Entonces la técnica vocal, la verdadera técnica vocal, porque la intensidad está relacionada mucho con el esfuerzo, es buscar, la verdadera técnica es buscar que los sonidos sean con bajo esfuerzo, sean Ujú, fáciles, ujú. sean cómodos. Y si ahí van a darse cuenta que cuando ustedes buscan intensidades más bajas, van a disfrutar aún más lo que ustedes
están cantando. Y Sí, eso es el placer por cantar. exacto. La facilidad de cantar, ¿no? Cuando encontramos esa cosa ligera en el acto de cantar, en el Totalmente. acto de hablar, en el acto En de todo movimiento, la verdad, del cuerpo. Todo exacto, movimiento del cuerpo. Es buscar la economía. Es buscar la exactamente, economía. El menor gasto posible para generar el objetivo que yo necesito. sí, Y está en en la economía, está en eso el mayor disfrute de la voz, totalmente. claro, Y claro que el mayor lo estado de salud, lo totalmente. decimos fácil, pero bueno, sabemos que no, que esto No es lleva fácil, un camino de autodescubrimiento, de autoobservación, esto que decías, aumenta tu conciencia de lo que estás haciendo, no es simple, ¿no? Porque claro. estamos siempre, inconscientes de lo que estamos haciendo. No es llegar y abrirle la cabeza y cambiarle unas cositas ahí que empieza Exacto, a hacerlo bajo. Es un entrenamiento, un sí, descubrimiento. Existen sonidos como, ejercicios como los de tracto vocal semicluido que nos van a ayudar, por ejemplo, a que estos sistemas se coordinen de mejor forma, a encontrar de mejor manera esta voz resonante, pero tiene que ser guiado y es con trabajo. y aclaremos un poco, porque acá Viviana nos dice: "Estoy de acuerdo, los ejercicios de tracto vocal semiocluido pueden ser Totalmente. Incluso supervisados". las nasales que yo di también. Pero si tú me hiciste jugármela por una, esos son los más menos riesgosos. Ya, cualquier cosa es culpa de Pablo. Exacto, exacto. No lo hagan en su casa. O pregunten, si yo sé que, por ejemplo, Pablo, o en mi caso yo, o en mi caso también, mi nueva compañera Viviana, yo Sí, creo que estamos, por ejemplo, disponibles para cualquier duda o asesorarlos con alguien, derivarlo. por Es supuesto. muy importante. Ahora les vamos a dar tus datos de contacto, los vamos a poner aquí. Y Maravilloso. y una cosa también a aclarar, porque es esto de los ejercicios de tracto vocal semiocluido se han hecho tan trending, ¿no? Mucha tendencia, se habla mucho, hay muchos videos en YouTube y que el Laxbox y que esto y que lo otro, y en Peligroso. realidad es tan antiguo como el canto, ¿no? O sea, ya cuando nos daban hace años ejercicios con la M, con la N, con la Claro. B, eh, Uh, son ejercicios de tracto vocal incluido. Antiguo. No le decían así, pero eran eso. Exacto. De hecho, muchas investigaciones que se han hecho y estos mismos ejercicios de tracto vocal semicluido vienen de las investigaciones del canto, por ejemplo, clásico, entre otras cosas, y ahí se han ido descubriendo y se dieron cuenta. Mira, si al final, hace poco en Pava, Chile, bueno, hicieron eventos tremendos. Yo estoy muy agradecido con los chicos de Pava, Chile, la organización maravillosa, ¿Qué es que Pava no llegó. Chile? Bueno, PAVA es una organización internacional centrada en el tema de la vocología y de Mm, generar también espacios que tiendan a la ciencia y también a la comunidad, acercar a esta comunidad de la voz, ¿vale? Y en PAVA Chile, que hicieron un capítulo chileno de PAVA, ¿vale? pero, perdón, Eh, ¿Pava es chilena? No. no, Ah, si no me equivoco, estadounidense. okey, okey. Ya, pero llegó una leyenda de la fonoaudiología y de la voz, la verdad, que es Kiri Verdolini, y ella dijo una frase que era, si al final se siente bien y se escucha bien, vamos por el camino correcto. Estos sonidos que a ti te enseñaron desde chico, alguien lo habrá descubierto. Lo experimentó, se dio cuenta que su voz era más fácil, se sintió bien. Empezaron en generación. Y después lo empezaron a estudiar y se dieron cuenta que tenían beneficios muy importantes y que a través de estas semi-oclusiones que se generan a nivel del tracto, se generan también cambios a nivel de cómo vibran estas cuerdas vocales y estos sistemas también cómo trabajan juntos. Entonces, todo un tema. Sí, sí. Sí, ahora que es que me sonaba Pava porque Fabiana Wilder me había recomendado meterme, ella estuvo dando clases, no sé si en el de Chile, en el que No hicieron sé, como un hace poco, encuentro. puede ser, la verdad no estuve en todos los encuentros, pero fueron muchos encuentros muy maravillosos. Qué lindo, qué lindo. Sería lindo ya darles, vamos a poner tus datos, que la gente Ah, pueda maravilloso. Oye, se me pasó volando la sesión, volando, volando. espero no haberlo aburrido. No, y esto lo interesante,
a mí me gusta mucho los vivos de Instagram. Esto es diferente. Es diferente, muy diferente. La Es verdad, muy estar en la diferente, tele. pero me encanta mucho porque esto queda ya grabado en YouTube, que es una plataforma donde uno realmente busca información y los ve, ¿no? Por ahí Claro. siento que Instagram es muy efímero, ¿no? Y ya pasó, y ya para que vuelva a encontrar algo ahí está difícil. Y esto queda como más a posteridad, siento. Entonces vamos No, maravilloso. a ver, ¿dónde te encuentran, José? Voy a dar mi correo, Sí. josevos.fonoaudiólogo @gmail.com, y también puede ser mi Instagram. Aquí, ahí tenemos José Vos. Exacto. .fonoaudiólogo@gmail.com, y también está josevos.fonoaudiólogo, tal cual. Es así de fácil. ¿El qué? El El Instagram. mismo, el Instagram, el mismo, Ah, josevos.fonoaudiólogo. Ahí, bueno, estamos haciendo harta actividades, desde cursos, desde charlas, me van a ver haciendo live, invitando gente, estuve con Pablo también. Y ahí ofrezco mis servicios principalmente, obviamente, con cantantes, que es lo que es mi pasión, trabajar con ellos, desde la salud. Y eso. Y ahora quiero dar una invitación a todas las personas. por Lo de favor. Steel Boys, sí, junto con unos colegas de España, que es Adrián Aguilar, también con Marcelo Saldías, de Chile, un gran vocólogo, hemos traído a Latinoamérica Steel Boys, pero el nivel 1 y el nivel 2, para todas las personas que quieran participar de él y encontrar este modelo tan conocido y que tiene mucha evidencia detrás. Para conocerlo mejor, pueden acercarse a nosotros, hablarnos, y podemos guiarlos para estos eventos que ya están por venir. El próximo 4 ya estamos cerrando inscripciones, así que se viene algo muy lindo, y espero que no solo el modelo de Steel Voice llegue a las personas de habla hispana, sino muchos modelos más, porque la gente, sobre todo en la voz cantada, o la verdad, la gente que quiera conocer su voz, necesitamos tener mayor acceso a estos modelos, que antiguamente uno tenía que viajar. Uno tenía que ir a otros países, tenía que ir a España, a Estados Unidos, viajar, generaba mucho, mucho coste económico. Pero ahora está la posibilidad de, como estamos más conectados, de que eso se genere online. Y sí, chicos, Qué espero maravilla. que se vaya Hay generando que más. Y aprovechar. espero certificaciones de Alexander continuadas también, por Hay que acá, aprovechar. ¿Sabes por qué? Chile, ojalá. Mira, yo encontré la técnica Alexander por rebote a través de Steel Voice. Yo tomé un taller Ah, hace muchos años de Steel Voice Training, que en ese momento se llamaba Voicecraft, pero es lo que después se llamó Steel Voice, pero es lo mismo. Y hay muchos conceptos que mencionaban de la técnica Alexander. Entonces, ahí empecé a escuchar bastante de la técnica Alexander, yo ya había oído, pero tiene que ver mucho en mi vida, Steel Voice. Y he tomado bastantes cursos y voy a empezar en nivel 1 también. wow. Ahora después te cuento, pero bueno, estoy contento también con eso. Pero Bueno, maravilloso. la gente te puede escribir para Para preguntar lo que esto. sea, para preguntarme lo que sea. Por ejemplo, me hablan para hacer, o sea, desde charlas me han hablado para hacerle clase a personas, para rehabilitar, para hacer entrenamiento fonoaudiológico, que es un entrenamiento fisiológico pensando en como objetivo la salud vocal, no el arte específicamente como lo hacen los cantantes. Yo creo que hay una buena separación. Y eso, pueden encontrarme, la verdad, para lo que sea, si quieren conversar, si quieren preguntarme algo. Y me gustaría cerrar, si puedo decir lo último. Sí, por supuesto. Bueno, yo no soy el amo de la verdad. Estamos siempre reinventándonos. Si se me escapó algo que quizás no le gustó o dije algo mal, acércate a mí, díganlo, podemos conversarlo. Y quiero que busquemos, por ejemplo, la verdad, un mundo, y sobre todo en esta comunidad de personas que amamos la voz, mucho más amigable con las personas. Yo de verdad he visto, bueno, siempre hay gente y gente, entre otras cosas, pero no quiero ver y quiero ser parte de una sociedad que ame la voz más unida, que si ve a alguien que se equivocó, le falta algo o encontró algo que le pueda servir, no le diga eso está mal, que le diga, oye, te ayudo, oye, yo pienso algo distinto. Esa es la sociedad de amantes de la voz que se necesita, porque con ese tipo de personas nosotros avanzamos. Yo quiero ser parte, espero que todos lo seamos. Y hablen conmigo si necesitan algo,
hablen conmigo o para yo poder guiarlos. Existen profesionales maravillosos, profesores de canto, fonoaudiólogos que pueden hacer un tremendo trabajo y en habla hispana lo hay a mil. Y ahora, Ujú. como estamos más unidos, con mayor razón. Así que unámonos más. No hay una verdad absoluta de la voz. En la voz pasan miles de fenómenos hasta emocionales, entonces no hay un solo abordaje para la voz. Hay muchas cosas que están por descubrir y la verdad que ahora se dice puede cambiar a futuro. Así que con la mente abierta, apoyarnos a querernos y busquemos una sociedad más amigable de amantes de la voz. Hermoso, bueno, eso es la idea, ¿no? Justo de este espacio. Porque no Maravilloso. encontraba algo que pudiera englobar todas estas ideas en relación a la voz. Y digo, ¿cómo puedo llamarle a este momento, estos encuentros? Canto, canto, pero ¿canto qué? ¿Cómo? Canto psicofísico, ¿no? Finalmente somos una entidad psicofísica donde nos permean situaciones muy concretamente físicas y muy concretamente emocionales o mentales o espirituales. Entonces estamos permeados por todo eso y la voz está ahí dentro de esta entidad, así que Wow, es tan maravilloso. infinito, ¿no? Lo que se puede Es hablar. infinito, es Así infinito. que La yo voz es infinita. te agradezco muchísimo, José María, por estar Muchas aquí, por gracias. haber conversado, por haber hecho este momento tan ameno. Uh, Y bueno, que la gente, si no pudieron verlo completo, se metan a nuestros Facebook o al canal de YouTube, no sé si lo tengo por acá, donde se va a quedar siempre, bueno, si no en mi canal de YouTube, Pablo Buñac, lo van a encontrar, ahí se queda, y si no en Facebook. Y bueno, te mando un abrazo hasta Chile, hasta Hoy, Chile. querido amigo, acá te espero cuando termine esta pandemia para ir a Sí. cantar por ahí, que conozcas Oh, mi tierra, la cuarta región de Chile, con su playa, con sus colores, con un valle maravilloso. Así que invitadísimo y te quiero dar las gracias por tu tremendo trabajo, porque esto lo que tú haces es lo que hablaba, es unir, es que conozcamos distintas visiones de la voz. Y así que te quiero dar las gracias y te invito a que sigas con esto que está maravilloso. gracias, muchísimas gracias, José. Y bueno, no te vayas y nos despedimos hasta, creo que el próximo jueves. Ya vamos a ver de qué vamos a hablar el próximo jueves. Uh, Se viene, pero Y, maravilloso. y nos vemos prontito. Abrazo grande. Abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.